Uno de los pocos consensos realmente transversales que probablemente nos ha dejado esta crisis es que hay que profundizar en el teletrabajo. El teletrabajo ya era una tendencia que se venía generalizando, que venía avanzando desde hacía años, pero el shock del coronavirus, digamos que ha acelerado esta tendencia esencialmente por dos razones. La primera es que, como muchas personas y muchas empresas se han visto forzadas por las circunstancias a teletrabajar, muchos de sus agentes han experimentado con una modalidad de relación laboral que hasta el momento, por inercias del pasado, no habían probado y quizá han quedado moderadamente satisfechos con la misma, han visto que es más o menos funcional en su empresa y en su sector en concreto y que incluso puede ayudar a ahorrar costes para la empresa y a mejorar la calidad de vida del trabajador manteniendo la productividad. Y si han experimentado con esta modalidad laboral y les ha funcionado, pues probablemente quieran mantenerla en el futuro, incluso aunque haya pasado la pandemia, y salvo que el gobierno de turno hiperregule y establezca tantísimos costes sobre el teletrabajo que termine desincentivándolo. Y el segundo motivo por el cual probablemente avancemos hacia una sociedad donde el teletrabajo cobre mucha más presencia es porque si no conseguimos erradicar completamente el virus, si el virus va a seguir entre nosotros y por tanto para evitar nuevos contagios generalizados hay que mantener medidas de distanciamiento social, una de las principales vías de distanciamiento social será no concentrar a muchos trabajadores en un centro de trabajo y por consiguiente la forma de aligerar, la forma de aliviar la carga de los centros de trabajo será que parte de la plantilla esté teletrabajando. Por tanto, tanto por la experimentación, que en algunos casos puede haber sido satisfactoria, como por la necesidad que probablemente y por desgracia se vaya a mantener en esta nueva normalidad de establecer distancias de seguridad entre las personas para no ponérselo fácil al virus en su propagación, muy probablemente por ambas circunstancias el teletrabajo va a seguir aumentando. Pero mientras que este es un consenso, como digo, más o menos transversal entre todas las fuerzas políticas, hay otro debate que está muy relacionado con el anterior, casi es un calco del anterior pero aplicado a otros ámbitos, que por desgracia y hasta el momento está recibiendo un sonoro silencio. Nadie está hablando de ello, aunque, insisto, es reproducir el mismo esquema del razonamiento anterior en otro ámbito. Y me refiero a la educación en casa, al homeschooling, por utilizar el término anglosajón. Que unos padres como tutores legales de sus hijos tengan la libertad de, si así lo deciden, poder educarlos en casa, debería ser un derecho que con pandemia o sin pandemia ya se estuviera respetando en España. Al fin y al cabo, los menores son titulares de derechos frente a sus tutores legales, en este caso y de manera general frente a sus padres, y uno de esos derechos que tienen los menores frente a los padres es el derecho a recibir educación, como pueden tener derecho a recibir alimentos o a recibir cobijo o asistencia sanitaria costeada por sus tutores legales, es decir, por sus padres. Ahora bien, el derecho de educación, el derecho a recibir educación que tienen los menores frente a sus tutores legales, es una obligación de los tutores legales de tipo genérico, es decir, no es una obligación que esté claramente especificada y ultradeterminada cómo tiene que prestarse. Los padres tienen que favorecer un clima de aprendizaje que permita al menor formarse intelectual, moral y emocionalmente para posteriormente integrarse funcionalmente en la sociedad. Pero, ¿cuál es el mecanismo que utilicen los padres como tutores legales para crear ese clima de aprendizaje amplio e integral para los menores? Es una decisión de entre los muchos medios que existen y que hay disponibles para ello, que han de escoger quiénes son los tutores legales de ese menor, es decir, que han de escoger los padres. Y los padres, en su libertad para especificar cómo respetan la obligación de proporcionar una buena educación a sus hijos, deberían poder escoger legítimamente educarlos en casa, siempre y cuando, claro, esa educación en casa sea conducente a que los menores reciban una buena formación intelectual, emocional y moral. Esto significa, claro, que la educación en casa podría estar sometida, podría estar sujeta a determinadas limitaciones o restricciones que aseguraran que efectivamente los padres en casa están educando al niño para
favorecer que adquiera esa formación amplia que luego le permita integrarse en la sociedad. La patria potestad no puede ser un cheque absolutamente en blanco para que los padres hagan lo que quieran con los menores. La patria potestad es la discreción que tienen los padres para escoger entre todos los medios variados que existen para promover en interés superior del menor los derechos de ese menor, en este caso el derecho a la educación. Y por tanto, si algunos de los medios que utilizan los tutores legales no contribuyen a alcanzar o a satisfacer los derechos del menor, esa selección de medios podría verse restringida. Por ejemplo, si un padre utilizara la excusa de educar en casa para no instruir en absoluto al menor, para mantenerlo en el analfabetismo, clarísimamente eso conculcaría los derechos del menor. Pero para evitar que este tipo de conductas contrarias a derecho se produzcan, existen herramientas, existen mecanismos que no necesariamente pasan por anular por completo el derecho a educar en casa a tus hijos. Por ejemplo, controles o test periódicos que aseguren que el menor está adquiriendo determinadas competencias y determinadas habilidades siendo educado en casa, o la obligatoriedad de determinadas horas diarias o semanales de actividades fuera del hogar. Todo este tipo de regulaciones, de normas, sería razonable debatirlas en un contexto más amplio de legalización de la educación en casa. Sin embargo, en España no existe tal cosa. La educación en casa no es ilegal, pero desde luego está en una situación de peligrosa alegalidad que les confiere a las autoridades públicas una arbitrariedad, un poder arbitrario extraordinario sobre aquellos padres que escogen educar en casa a sus hijos. Lo que en nuestro país es prácticamente una rareza, en muchos casos perseguida por la propia administración, en Estados Unidos y en otros países como Reino Unido forma parte de la normalidad del país. En Estados Unidos el 3% de todos los alumnos son educados en casa, 1,5 millones de menores. ¿Hay algún tipo de disfuncionalidad general, algún tipo de conculcación amplia de los derechos de esos menores que están siendo educados en casa? No la hay. De hecho, los datos que tenemos nos indican que aquellos menores que son educados en casa obtienen resultados estandarizados superiores a los menores que son educados en las escuelas, tanto en test que miden sus habilidades intelectuales como en test que miden sus habilidades sociales o emocionales. Es verdad que puede haber aquí un sesgo de selección. Es verdad que quizá las familias que escogen educar a sus hijos en casa son familias con un estatus socioeconómico muy alto, donde los padres tienen una capacidad intelectual muy alta y por tanto los hijos también, y por consiguiente los hijos que ya venían predispuestos a ser muy buenos estudiantes, al ser educados en casa siguen siendo buenos estudiantes. No pretendo con estas estadísticas afirmar que la educación en casa mejora los resultados frente a la educación en la escuela para cualquier tipo de menor, para cualquier tipo de persona, pero creo que estas estadísticas sí ponen de manifiesto que al menos la educación en casa no embrutece o no impide en absoluto que los menores adquieran conocimientos y habilidades que son importantes en su vida adulta. Y si no lo impide absolutamente, de hecho, si no detectamos aparentemente ningún tipo de obstáculo por principio a que los menores que son educados en casa adquieran habilidades y capacidades tan altas o incluso superiores a las de los menores que son educados en la escuela, no parece existir un motivo principal por el cual haya que prohibir la educación en casa, es decir, por el cual haya que expropiar la patria potestad, la tutela legal de los padres y conferírsela a los políticos y a los burócratas del establishment estatal educativo para que sean estos quienes decidan cómo educar a los menores cuya tutela legalmente les corresponde a sus padres. Pero si este planteamiento general debería respetarse con pandemia o sin pandemia, creo que la educación en casa resulta tanto más importante cuando vivimos en momentos de pandemia. Si estamos enfatizando, si estamos haciendo hincapié en la importancia del distanciamiento social en muchos ámbitos muy variados, entre ellos la escuela, la educación en casa, para aquellos padres que voluntariamente lo decidan, la educación en casa no es una obligación, no es una imposición, es un derecho que ejercen o deberían poder ejercer aquellas familias que así lo decidan. La educación en casa para
los padres que así lo decidan, sería un mecanismo que contribuiría a mantener ese distanciamiento social en las aulas. Si con el regreso del curso escolar vamos a tener un problema de aglomeración de alumnos en las escuelas porque la infraestructura no está habilitada como para tener muy pocos alumnos en cada aula y por consiguiente va a ser complicado mantener el distanciamiento social a corto plazo, a medio o largo plazo podrían construirse nuevas escuelas, contratar a muchísimos más profesores para desdoblar las clases, pero a corto plazo esa restricción sí va a estar ahí. La educación en casa, en el actual contexto, podría ayudar al menos a aliviar la aglomeración de alumnos en las escuelas, dado que si parte, aunque sea el 1, el 2, el 3% del alumnado, sus padres deciden educarlos en casa y verdaderamente son capaces de hacerlo sin perjuicio para el menor, conseguiríamos, ya digo, aliviar parte de la sobrecarga de las aulas, de los colegios, de los centros de enseñanza españoles, facilitando ese distanciamiento social y dificultándole al virus su propagación dentro de nuestra sociedad. Como digo, este razonamiento es del todo simétrico al que efectuábamos con el teletrabajo. ¿Necesitamos distanciamiento social en los centros de trabajo? Teletrabajo allí donde sea posible, allí donde la productividad del trabajo se mantenga más o menos y por tanto allí donde no haya un perjuicio muy grande para la economía o para la generación de riqueza por el hecho de teletrabajar. ¿Necesitamos distanciamiento social en las escuelas? Pues permitamos la educación en casa en aquellos casos en los que los padres quieran educar a sus hijos en casa y además estén capacitados para hacerlo y por tanto no se genere un perjuicio, incluso se puede generar una ganancia para el estudiante que es educado en casa. ¿Por qué, sin embargo, con el teletrabajo todos los partidos políticos quieren colgarse la medalla y sin embargo con la defensa de una libertad educativa tan básica como el derecho a educar a tus hijos en casa, ningún partido político está planteando abiertamente este debate? Pues bueno, esencialmente por dos razones, ¿no? Los partidos estatólatras, los partidos que consideran que el Estado tiene que hacerlo prácticamente todo y que tiene que planificar prácticamente todas las esferas de la sociedad, entre ellos el Partido Socialista y Podemos. Recordemos aquella famosa frase de Isabel Celaá de que los niños no son de los padres, queriendo decir que los niños son del Estado. Pues claro, esos partidos ven con pavor, ven con temor el que haya padres que puedan educar a sus hijos en casa fuera del control y fuera de la planificación adoctrinadora que estos partidos quieren establecer desde el sistema educativo público o privado, pero regulado y planificado desde el Estado. Por consiguiente, no quieren que ninguna oveja se salga del redil, no quieren que ningún niño descarriado no pase por el sistema educativo planificado centralizadamente por estos partidos. Y luego tenemos los partidos de lo que podríamos llamar la derecha, que en cierto modo quizá podrían ser algunos aspectos de su ideología más compatibles con la defensa de este derecho a educar en casa, pero que tienen un acomplejamiento brutal todos ellos y no quieren sacar a relucir temas que les puedan costar votos. Y esta hipótesis no es una hipótesis que se me haya ocurrido a mí porque sí, sino que por desgracia he tenido ocasión de vivirla en primera persona. Hace ya bastantes años, en una comida que se organizó con varias personas, con un político destacado de Ciudadanos que todavía sigue en activo, era una especie de mesa redonda donde podíamos plantearle diversas preguntas. Yo le pregunté a este político de Ciudadanos justamente qué pensaban del homeschooling y si Ciudadanos iba a promover en algún momento el homeschooling. Y la respuesta que me dio este político, con bastante cara de asombro, fue que cómo iba Ciudadanos a abrir ese debate si era un debate que no interesaba a nadie y que no les iba a reportar votos. Por tanto, bueno, ahí tenemos el caso claro de Ciudadanos que, como todos los partidos políticos, sacan la calculadora electoral. ¿Que una determinada medida les puede dar votos? Pues la defendemos. ¿Que no nos da votos y nos los podría incluso quitar? Pues no lo defendemos, aunque sea esa medida una medida que ampare, que defienda, que promueva las libertades más básicas de los ciudadanos, en este caso de las familias educando a sus hijos. Pero no pensemos que este es un problema únicamente de la llamada derechita cobarde. También la derechita muy valiente, en el caso de Vox, tiene complejos muy similares en relación al homeschooling. En un plato de televisión me encontré en una ocasión con un muy alto dirigente de Vox y le pregunté esta misma
cuestión. De hecho, Vox en un programa electoral anterior, el de 2015, sí llevaba explícitamente la promoción y la defensa del derecho a educar en casa a tus hijos. Y le pregunté si ahora que habían cobrado mucha fuerza electoral y mediática, iban a seguir defendiendo este apartado. Y su respuesta fue que no, que ese era un debate que no querían abrir, que era un tema que no querían tocar. Y de hecho, la palabra homeschooling, educación en casa, no ha vuelto a aparecer en sus programas electorales ni ha vuelto a ser mencionada por ninguno de sus altos dirigentes. Por tanto, aquí también la derechita valiente es una derechita muy cobarde a la hora de defender ideas que incluso ellos mismos defendieron en el pasado, pero que ahora no se atreven a defender en público porque consideran que no les va a dar votos, que no les va a reportar apoyo electoral. Y lo que buscan, tanto Vox, Ciudadanos, no digamos ya PSOE y Podemos, son votos. Llegar al poder, conquistar el poder. No les preocupan tanto las libertades y los derechos de los ciudadanos. Esos derechos y las libertades de ciudadanos son instrumentales para alcanzar su verdadero objetivo, que insisto, es el poder político y llegar a él sea como sea. Así pues, entre una izquierda estatólatra que quiere que el Estado controle todos los ámbitos de la formación, todos los ámbitos de la educación de todos los menores y no quiere dejar ningún tipo de válvula de escape en el sistema para que algunos menores puedan no pasar por el mecanismo que ha diseñado el Estado y la izquierda desde el Estado para inculcarle sus ideas, y entre una derecha totalmente acomplejada, incluso aquellos que se llaman derecha valiente están acomplejados en este apartado, que no se atreven a reivindicar algo tan fundamental como es el derecho de las familias que así lo quieran y que además estén capacitadas para ello, para educar a sus hijos en casa, pues lo que tenemos es que el homeschooling sigue siendo alegal y potencialmente ilegal si así la administración lo determina, la administración educativa autonómica lo determina, en toda España. Y por consiguiente lo que tenemos es que los derechos de los menores y de los padres como tutores legales de esos menores, los derechos educativos siguen estando conculcados. Y siguen estándolo, además, en un momento en el que el homeschooling podría ser una herramienta muy importante para ayudar a combatir la pandemia manteniendo el distanciamiento social en las aulas, en los centros de enseñanza. Y dado que ningún partido político quiere abrir este debate, dado que quieren extender un manto de silencio sobre la educación en casa, conviene que aquellos que no tenemos ningún tipo de complejo a la hora de defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, en este caso en el ámbito educativo, seamos quienes abramos este debate. El teletrabajo está muy bien, hay que avanzar en el teletrabajo, pero también hay que avanzar en el respeto a los derechos y libertades educativas de los ciudadanos, permitiendo el distanciamiento social en las escuelas a través de la legalización garantista, pero legalización del homeschooling, de la educación en casa. Intentemos colocar esta cuestión en el debate público, intentemos forzar a los representantes políticos a retratarse en esta materia. Es la hora del homeschooling, es la hora de la educación en casa y es la hora de que los políticos se pronuncien y se retraten sobre esta cuestión. ¿Respetan la libertad educativa de los menores? ¿Respetan la libertad educativa de los tutores legales de esos menores para poder instruirles en casa? ¿O en cambio la estatolatría y los complejos de esos políticos les llevan a querer seguir censurando la educación en casa, la libertad educativa de menores y de tutores legales, incluso en medio de una pandemia en la que la educación en casa sería importante para maximizar el distanciamiento social en las aulas y, por tanto, para salvar vidas? ¿Pesa más la estatolatría, pesa más los complejos frente a la estatolatría que la libertad de los ciudadanos y la prevención frente a los contagios de una pandemia? Esa es la cuestión que ojalá respondan nuestros políticos.